Bueno, me presento. Hola, hola, buenas Eh, tardes, buenos días. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, David? Buenas tardes, buenos días, buenas noches a nuestra audiencia. Hoy los saludamos con mucho gusto. Tenemos un invitado desde Barcelona, España. Su Ujú, nombre es David Arcuzalés. ujú. Y bueno, él nos va a compartir el día de hoy un testimonio muy importante eh, que nos, que nos llega a muchas personas del grupo, del colectivo, y también a ya más allá a nuestros seguidores del podcast. Antes que nada, quiero saludar a mi amiga Alejandra, que nos acompaña como siempre desde Hermosillo. Ale, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, María Luisa. Muy bien, gracias. Buenas tardes, Elías, y hola, David. Hola. Y también está con nosotros Elías Telles, que nos saluda desde la Ciudad de México. Hola, buenas tardes, compañeras. Buenas tardes al invitado. Pues nada, acá después de la festejation de mi cumpleaños, contento y motivado por estos podcasts que ya llevamos varios, si no mal recuerdo, eso ya sería el 10º, ¿no? Así es. Este, bienvenido, David Arcusa, y pues un saludo. Un saludo de vuelta. Y muchas felicidades, Elías, por esos 47 primaveras. Bueno, pues pasando a nuestro tema, quiero darle una cordial bienvenida a David. Como les comentaba, él es de Barcelona, España. ¿A qué hora es allá, David? Aquí en México estamos grabando a la 1:30. Aquí son las 9:30 de la noche. Pues muchas gracias. Te vamos a quitar un ratito de tu sueño. Ujú. Está todo bien. David tiene 35 años, ¿es correcto, David? Sí, Y bueno, hoy nos va a compartir su testimonio, ya que desde los 19 años él padece del trastorno de esquizofrenia paranoide. David, siéntete arropado, siéntete en confianza, te comparto, mi hermano tiene 37 años, desde hace 10 años, un poquito más, también fue diagnosticado con la misma enfermedad. Ha pasado por dos crisis muy grandes en las cuales tuvo que estar internado y gracias a Dios él ahorita es funcional, eh, trabaja en una pequeña empresa familiar, toca algunos instrumentos y aunque su vida social ha sido afectada, no tiene muchos amigos, se reúne muy bien con los pocos que tiene. Del mismo caso, Ale Díaz es mamá de un adolescente diagnosticado con el mismo trastorno. Entonces, créeme que te vamos a entender y te agradezco con todo mi corazón el que estés aquí. gracias. Y bueno, pues voy a dejar el micrófono a Ale Díaz para que te dé otra calurosa bienvenida. Hola, David. Pues muy agradecida con que estés aquí y nos cuentes un poquito de lo que ha sido la condición, la enfermedad de la esquizofrenia. Nos gustaría, David, que nos contaras un poco sobre ti, qué te gusta, qué haces, primeramente, y ya después pasamos a las preguntas. Y Ok, muchísimas gracias, David. gracias Alejandra. Bueno, primero de todo, Alejandra, decirte que te agradezco tu invitación a poder participar de este podcast. La verdad que a día de hoy el poder contar mi experiencia y que pueda servir a otros de que tengan la enfermedad o familiares como sois vosotras dos, de gente que padece esta condición. La verdad que para mí es lo más gratificante. Bueno, os cuento un poco de mí. Yo al día de hoy tengo 35 años, vivo en Barcelona, en España. Eh, la verdad que, bueno, con 19 años fui diagnosticado de esquizofrenia paranoide después de 3 ingresos psiquiátricos, los primeros dos de 2 semanas, y cuando me medicaban, pues me estabilizaba bastante. A mí siempre me ha funcionado la medicación. Ahora explicaré un poco más sobre el tema. Y el último brote psicótico, bueno, el tercer brote psicótico, estuve internado 3 meses en un hospital psiquiátrico y de ahí me valoraron y me diagnosticaron esquizofrenia paranoide.
Eh, Decir que todo se originó en torno a los 16, 17 años. Esta enfermedad, pues después de, como os digo, ahora tengo 16 años de experiencia sufriendo esta condición y bueno, un poco me manejo bien y sé de lo que hablo, ¿no? Empezó con síntomas negativos. De golpe yo en el instituto me costaba arrancar por las mañanas, me sentía muy apático, me costaba levantarme y, y bueno, la verdad que yo en mi adolescencia, pues por X motivos, pues empecé a tontear con las drogas y bueno, una de las consecuencias que originó mi enfermedad fue el consumo de drogas y quiero aclararlo. Yo he conocido a muchos tipos de pacientes. Yo a día de hoy yo tengo dos podcasts en los que hablo de la enfermedad y uno es con una compañera que también sufre la condición que nos conocimos a través de las redes sociales. Y el otro, bueno, lo hago yo a mi manera, lo llamo podcast, pero realmente no se graba, solo es una grabación es de audio. Y, y también creé una comunidad en Facebook que es para personas con esquizofrenia. Y la verdad que es muy gratificante porque hay tanto familiares enfermos y hay mucha gente desesperada, ¿no? Y que se puedan ayudar unos a otros, para mí ya ha valido la pena, ¿no? Siempre estoy atento a participar de cualquier proyecto y poner mi pequeño grano de arena, mi pequeña semilla, porque tanto el paciente como los familiares en este caso sufren muchísimo, ¿no? Sobre todo diría, el paciente puede sufrir, pero yo creo que el familiar sufre más porque bueno, es una enfermedad muy compleja, ¿no? Incluso los doctores me llegaron a decir, les costó mucho diagnosticarme, no es una enfermedad fácil de diagnosticar, es una enfermedad muy compleja y necesitan tener muchos datos para poder hacer un diagnóstico correcto, ¿no? Yo desde los 19 años que sufro esta enfermedad, bueno, voy a explicar un poco cómo eran mis brotes psicóticos. Mis brotes psicóticos era primero de golpe se me aceleraba la cabeza, la mente y mi mente iba a 1000 por hora, 2000 por hora, se me reproducían muchos pensamientos y de ahí empezaban los delirios. Delirios, escuchaba voces, me creía personajes. Yo recuerdo que las 3 veces que acabé ingresado en el hospital fue porque desaparecí. Bueno, estaba entrando en la enfermedad, no me manejaba bien con ella y no, era totalmente desconocido para mí. No, no sufrí miedo, pero la verdad que era muy real y yo seguía mis voces y seguía en mi locura hasta que después de 2 días me encontraba o la policía o me encontraba o llamaban a mi familia a alguien que me veía perdido por ahí y me llevaron al hospital, ¿no? La verdad que para mi familia ha sido un golpe muy duro. Yo tengo varios hermanos y ellos con los años me he dado cuenta de todo lo que han sufrido, ¿no? Yo tengo 2 hermanas, somos 5 hermanos, pero tengo 2 hermanas que ellas estaban con 14 años y me veían hablar con las paredes, ¿no? Supongo que eso te deja una marca difícil, ¿no? O mi madre ver a su hijo cómo se pierde y no entender nada, ¿no? Un impacto fuerte Dec- para ellos, vaya, ¿no? sí, sí, deciros que, que, bueno, yo seguía mi locura, escuchaba voces, la verdad que los primeros años lo pasé realmente mal porque no me manejaba bien y pasé, a mí no me gusta la palabra loco, ¿no? Pero yo era una persona muy sociable, que todo me iba normalmente bien, que a pesar de mi inmadurez tenía una vida normal y de golpe fue como que se me rompieron todos los esquemas, ¿no? Yo estaba estudiando
llegué a estudiar cuando me iba al lavabo o hablaba con un espejo, llegué a trabajar escuchando voces mientras iba para el tren a trabajar y todo eso es muy difícil de sostener, ¿no? Remarcar que en Barcelona, en España, somos un país muy desarrollado y después de hablar con mucha gente de otros países, te das cuenta de que aquí hay un avance importante, ¿no? Yo siempre remarco que hace 40 años yo hubiera estado internado en un psiquiátrico de por vida. Y los psiquiátricos no es un sitio de... Yo cuando estuve en un hospital psiquiátrico, la verdad es la energía que se recibe es muy deprimente y es muy tóxico, ¿no? Tóxico me refiero a una energía que impacta mucho y que te oscurece por dentro, ¿no? Es como muy dramático todo lo que hay ahí, ¿no? Yo la verdad era muy inconsciente a esa edad y estaba en el hospital y me dejaba, bueno, estaba con los demás pacientes y hacía día a día lo que buenamente podía, ¿no? Es verdad que con la medicación yo me estabilicé. Aquí también quiero remarcar que esto hablo desde mi experiencia, yo no tengo estudios, no soy psiquiatra, no soy psicólogo, pero desde mi experiencia creo que hay cosas que sé, ¿no? Al menos hablo por mí. Decir que esta enfermedad hay niveles, esta es mi impresión, mi nivel es bajo. Hay gente que yo conocía a personas en el hospital que incluso tomándose 15 pastillas deliraban todo el día, o hay gente que se le reproduce desde muy, muy, muy joven por genética, y hay muchos otros que tenemos patología dual que dicen que, bueno, la droga lo acelera, pero también se dice que uno empieza a tocar ciertos temas porque no se ve bien, ¿no? Es un poco complejo lo Claro. que acabo de decir, pero es como que ya entras porque ya te ves como, no sé, hay cosas que fallan, ¿no? Es una enfermedad, como digo, muy compleja y, y yo siempre cuando me medicaba, pues se me paraba, ¿no? A día de hoy hay muchas medicaciones y también remarcar que los efectos secundarios son devastadores. Yo después de 16 años sigo teniendo muchísimos efectos secundarios debido a la medicación. Yo me levanto que necesito 2 horas para funcionar, mi cerebro está totalmente paralizado, me tiemblan las manos, el líbido se te baja. Yo los primeros años estaba totalmente ausente. Ausente quiere decir que como embobado, Apagado. apagado, y por eso hay que entender todo el rechazo que tenemos los pacientes a la medicación. Porque es que la medicación sí te ayuda a no tener brotes, a no tener delirios, pero luego tu día a día igualmente es muy costoso y quería remarcarlo porque a día de hoy me Los sigue costando síntomas y es una negativos, realidad. perdón, David, están Sí, muy marcados. sí, Los síntomas negativos. sí, hablando de la enfermedad está los síntomas positivos, que serían los delirios o los brotes psicóticos o eso, los delirios, ¿no? Por hablar de alguna manera. Y luego están los síntomas negativos de la enfermedad, que son la apatía, la desgana, la falta de orden. Son varias cosas que no se les da cierta importancia, pero que son muy importantes para manejarte en el día a día y te ves muy condicionado, ¿no? Y entonces luego, no sé, intentaré estar lo más ordenado posible, pero es verdad que igual a veces me voy un poco por las ramas. Cuando queráis me paráis, me estructuráis un tema o lo que vosotros veáis, ¿vale? Sí, de acuerdo. Para seguir un orden, sigamos en el hospital. Bueno, como yo dije, como yo os digo, los primeros años fueron durísimos. Yo de golpe me vi muy condicionado, perdí a las amistades, perdí todas mis ambiciones de cuando eres un chaval que quieres, cada uno a su manera, ¿no? Pero yo era muy ambicioso y quería llegar a muchas cosas. De golpe te ves hablando con las paredes y que tu vida, pues, los planes que tenías se Factura. han ido,
se fractura totalmente, ¿no? Entonces te das cuenta de que a día de hoy sigue habiendo mucho estigma. Yo tengo la suerte de que mi familia me ha apoyado y que gracias a mi esfuerzo he podido hacer dentro de lo que cabe una vida normal, pero yo he conocido muchísima gente que le llaman sus mismas amistades, uy, un esquizofrénico es una persona que estos son los asesinos o es gente que te rechazan, ¿no? Te rechazan cuando ven a alguien mal o bien a alguien desordenado, pero yo con los años lo entendí. Cuando una persona se acerca a otra y no puede mantener una conversación normal, o ve muchos desajustes, la gente te rechaza, pero te rechaza porque también se protegen, porque les Claro, cuesta mucho empatizar cuando es algo que no que conocen. no Por A la día conoces. de falta de hoy, educación, ¿verdad? O sea, David. exacto, exacto, como os digo, hay muchos avances porque hace 40, 50 años todos los pacientes estaban en psiquiátricos y no tenían otra vida. A día de hoy, con los avances que ha habido, pues hay gente que podemos hacer una vida normal dentro de unas condiciones, ¿no? Y yo creo que por ahí vamos en buen camino, pero hablando del tema, te das cuenta aquí, al menos en Barcelona, en España, todo lo difícil que es que te atiendan en cuanto a salud mental, en el sistema público. Cuando te hacen visitas al psiquiatra, te lo hacen una vez por mes, mes y medio, y durante 5 minutos, y te dan medicación y apáñate. Cuando vas a un psicólogo, si es del servicio público, vas una vez cada 2 meses durante media hora. Entonces, las personas que no pueden costearse todo un tratamiento, la verdad, y vosotros lo sabéis también teniendo familiares, incluso en otros países es aún peor. Las ayudas son muy Sí, justas, las medicaciones son muy justas y la verdad que así se hace muy difícil, ¿no? Yo puedo decir que he trabajado, que he tenido relaciones, que me he independizado y a día de hoy, desde hace 2 años, soy pensionista. Con esto os quiero decir, por una incapacidad permanente, con esto os quiero decir, si yo tengo un nivel bajo y aún así me ha costado y me sigue costando, imaginaros de las personas que tienen la enfermedad mucho más desarrollada. Y La así con verdad, menos es. muy recursos. y con menos recursos, correcto. Es que Híjole. quiero que entremos por ahí también de decir, hay diferentes tipos de niveles y esto es algo que lo digo yo, pero creo que es así porque yo he visto muchos pacientes y cada caso es un mundo y ahí me lo dicen Sí, los doctores, no tienes los mismos delirios, hay unas bases que son similares, pero yo los primeros años, ahora me veis hablando bien porque yo también me he trabajado mucho a mí mismo, pero yo los primeros años estaba totalmente ausente y fui rechazado por la sociedad. Yo en un trabajo, he estado en el sector de la hostelería, he estudiado, he estado en el sector de la inmobiliaria, he estado en el sector de la contabilidad. Yo nunca en un trabajo he dicho que soy esquizofrénico. Yo en el momento que digo en una entrevista, sufro de esquizofrenia no te paranoide y contratan. demás, estoy 100% seguro que de cada 10, 9,5 no te contratan. Completamente de acuerdo, David. Entonces, Así aquí es. hay un tema que es que mucha gente ya se ve condicionada de por vida y eso porque yo siempre he tenido un punto de conciencia y creo que todo enfermo tiene un punto de conciencia, o sea, no por ser una persona, yo prefiero hablar de la palabra neurodivergente, porque también se tacha de loco y loco es como ya estigma, ¿no? El Así apartado. es. Y ahora a día de hoy se pueden utilizar otras palabras, y a mí me gusta la palabra neurodivergente, unas dificultades como la persona que tiene diabetes, como la persona que sufre de Alzheimer, pero como os digo, em, eh, perdona, si me puedes coger el hilo. Sí, eh, bueno, nos comentabas que no, al momento de ir a buscar un trabajo, si te hubieses sí, dicho que tenías esta sí, condición, era muy seguro que no te iban a claro. contratar. No te Y, contrataran. y como os digo, todo lo que te sientes rechazado, ¿no? Por la sociedad y lo que decía, muchas gracias, el punto de conciencia, ¿no? Yo, en mis brotes psicóticos, había un momento que mi mente
decía, oye, ¿esto es real? Yo estudiaba y de golpe estuve un año escuchando la voz de una chica y yo le había puesto cara y persona y me fui a la casa de esta chica y la debí dejar loca o cosas así en mi pueblo. En mi pueblo, una de cosas que hice. Y, y hay un punto que dices, ¿es real o no es real? Pero es que ves la tele y de golpe como que te hablan a ti y lo ves tan real que yo entraba en el juego y como os digo, yo acababa andando por trenes, voy a hablar un poco cómo es un brote psicótico que yo creo que puede ser muy interesante, ¿no? Sí, muchas gracias, David. El delirio, al menos en mi caso, de golpe empezaba a escuchar voces en mi cabeza, empezaba a pensar que la tele hablaba hacia mí, que todo estaba conectado, y entonces se me generaba, en la medida que iba pasando el rato, la locura iba agrandándose, agrandándose. Yo pensar que salía de casa y acababa andando por las vías de un tren, o acababa en las rocas bailando solo, o acababa eso, delirando, y de golpe me paró a la policía y me llevaban a la comisaría o sea, y no era consciente. O sea, hay una parte que sí que era consciente, pero realmente no es controlable. Como decía Disculpa, la David. médica. Sí, A mí me gustaría preguntarte algo sí, que no le puedo yo preguntar a mi hermano porque él no tiene la facilidad que tú tienes para expresarse de su enfermedad. ¿Qué te lo que dicen las quiera. voces? ¿Las puedes, las escuchas, las entiendes o son 100 voces a la vez, es una a la vez? ¿Te casas con una, digamos, es una misma voz siempre? Te pregunto esto porque él siempre me dice hasta le puso nombre. No me acuerdo de qué Sí, chica le puso nombre a esa voz y como dices tú, es toda una historia con ella. sí, yo te voy a explicar. Los primeros brotes, primero me creía personajes que me inventaba. Me creía personajes, por ejemplo, que había visto en películas. En cuanto a las voces, es como que mi cabeza, a ver si lo puedo explicar bien, intento hablar pausado para que se pueda entender. Es como que mi cabeza, habían, pues eso, me va hablando y y entro en una película, ¿no? Entro en una película que me lleva a lugares insospechados. Pero sí que es verdad que el último brote me casé con una voz yo también. Yo estaba estudiando una prueba de acceso y de golpe empecé a escuchar una voz. Y yo le puse a una compañera mía de instituto esa voz. Y yo creía que era ella. Y ahora no me avergüenzo, pero yo creía que eso era el amor verdadero. Y yo me tiré un año hablando con esa voz. Y yo me fui a la casa de esta chica al mes y esta chica no sé nada de ella, ¿eh? Y era de mi pueblo. Imagínate luego la cara que se te queda, porque en un pueblo la gente habla. Y yo estuve después, sin contarle a nadie, estuve un año escuchando esa voz. Y esa voz me hablaba, me contaba, yo me quedaba tumbado en la cama, hablaba con ella. Siempre cuando intentaba volver en mi sitio, era como que otra vez avanzaba y entraba en el juego, ¿no? Se dice, y esto en mi experiencia es así, que te quedas en una paranoia, ¿no? Al menos me pasó así y me quedé años anclado en una. Pero luego no sé cómo lo fui transformando. Yo, gracias a que soy una persona muy resiliente y dije, oye, la enfermedad no va a poder con mi vida. Estaba estudiando, hablaba con un espejo, me da igual, me pongo guapo y para adelante. Voy a una entrevista de trabajo y para adelante. Pero hay mucha gente que no es capaz porque también se le nota más. Yo hice como, aquí no pasa nada y yo salgo de casa y soy una persona normal y no, y lo gestioné así, pero gracias a todo el trabajo psicoterapéutico, todos los vídeos que me miré de YouTube, todo la medicación, porque la medicación lo que me hace antipsicótico
es parar la mente, pero te la para porque te la anula. Entonces, cuando te la anula, no tienes los síntomas positivos para que nos entendamos los delirios. Ujú. Pero cuando te casas con una paranoia, hay un punto que hay ahí. Hay un punto que se te queda, no se te va 100% la enfermedad. Y luego, como dice Alejandra, hay unos síntomas negativos que quiero remarcar que a veces son más complicados que los positivos. De golpe, cada mes tienes alguna semana de bajón, como para hacer un paralelismo, como si tuvieras la menstruación. De golpe estás deprimido y no te ha pasado nada para estar deprimido. De golpe no yo a día de hoy me veis así bien, pero yo el orden lo llevo fatal. A veces vivo como un ocupa en mi propio cuarto, todo desordenado. Eso al final lo que a mí me dice es que voy desordenado, ¿no? O cuando me cuesta levantarme, cuando a veces tenía que ir a trabajar. ¿Cómo voy a sostener un trabajo si las primeras 3 horas que yo estaba enfrente de una pantalla, lo que sea, no me funcionaba, estaba apagado? Así no puedes empezar bien. Y todo eso me generó más adicción a las drogas porque no era capaz de, y no quiero excusarme, yo soy ex drogadicto porque también me lo he buscado. Y es más, una de las consecuencias que he tenido por drogarme ha sido la aceleración de la enfermedad, porque los psiquiatras lo dicen, las drogas, uno puede tener un pequeño gen, porque mucha gente se droga y no tiene una enfermedad mental, pero el que tenemos un gen se activa más rápidamente. Eso Disculpa, no David, quiere... Sí, perdón. ¿Cuándo fue que tú decidiste, porque nos cuentas de los delirios, en ese entonces no estabas medicado, me imagino, ¿verdad? no, ¿Cuándo tú decidiste o tu familia decidieron llevarte al doctor, el medicarte? ¿Cuándo pasó esto? no directamente. Yo en cosa de 3 meses tuve 3 brotes psicóticos y como os digo, acababa en el hospital porque nadie entendía nada y porque desaparecía Ujú. y me veían loco, neurodivergente, Sí, pero, y me llevaban de urgencias y de ahí me veían los doctores y me ingresaban. Y cuando me ingresaban, empezaban a tratarme, porque como estaba 24 horas durante X semanas, empezaban a tratarme, medicarme, a valorarme. Y como os digo, tardé 3 ingresos hospitalarios y el último de 3 meses para recibir el diagnóstico. Y, y eso yo no me daba cuenta al principio. Al principio no claro. me daba cuenta. Yo tuve muchos tipos de delirios que me perseguían. También hay mucha gente que pensamos que nos persiguen, que todo el mundo, la televisión habla de nosotros, que esto Exacto. se conecta con lo otro. O sea, hay muchos tipos de delirios y cada uno lo percibe según... Yo siempre he pensado que es un poco según tu inconsciente, ¿no? Lo que tú te manejas más, pues un ¿Cómo poco va por eres? ahí, ¿no? Ujú, sí, ¿Cómo eres claro. tú exacto, con las películas que ves o tus hobbies o tus creencias? Pues a partir de ahí yo creo que se junta un poco todo, ¿no? Pero no todos las personas que se drogan o beben o consumen drogas tienen una enfermedad mental. Con Así eso os es. quiero decir que pero bueno, es una realidad que hay que decir. El 60-80% de las personas que son pacientes tienen una patología dual Fíjate, y David, que sí, perdón. Eh, sí, claro, yo encuentro, comprendo perfectamente todo lo que tú dices. Yo sufro de depresión con ansiedad y también todo el proceso para llegar a una atención psiquiátrica en México también es difícil y es difícil para la gente que Sí. no tenemos recursos. No sé si te ha dado contexto, Ale, acerca de cómo salió cómo nació este colectivo, porque desgraciadamente decisiones políticas afectaron el acceso a medicamentos por parte del sector privado, o sea, en las farmacias que uno puede ir. Y somos una gran comunidad. Antes de comentarte y preguntarte varias cosas, quiero que también tú sepas que este grupo está abierto a todos los pacientes como tú y como yo, ¿no? Y somos una mezcla de pacientes y familiares que hemos logrado hacer un gran colectivismo y hemos sido activistas. Fíjate que yo luego veo también, afortunadamente, las redes sociales y toda la comunicación que tenemos ayuda mucho, ¿no? Yo estoy entendiendo apenas el concepto de neurodivergente y veo un gran reflejo en ti. Fíjate que
Hace unos años, hace como 10 años, aquí la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Psicología, mencionaba que la mayor parte de las adicciones, ellos mencionaban un 100% de las adicciones estaban siempre acompañadas de una comorbilidad psiquiátrica, o sea, una enfermedad psiquiátrica. Y es como si el cerebro buscara alternativas como para funcionar bien. Ajá. Entonces, en este colectivo estamos tratando de hablar de todos los temas de salud mental, porque aquí yo conocí más de la esquizofrenia con Ale, con Luisa, con un montón de compañeros, y yo también tengo amigos que son esquizofrénicos. Y, por ejemplo, veía hay un canal en YouTube que creo que se llama Eso no se dice, que es español. Es buenísimo, es buenísimo. Y también por ahí hay una terapeuta que luego sigo que habla del trastorno borderline, ¿no? Entonces, cuando ya hay patologías duales y vas entendiéndole mejor a todo el asunto, la verdad es que yo veo, yo lo que te quería decir del colectivo es que las puertas están abiertas para gente como tú y tú sí, con mucho gusto nosotros quisiéramos que tú te sintieras cobijado y acompañado por nosotros como colectivo. Independientemente que estés hasta allá cruzando el gran charco, créeme que no estás solo. Nosotros estamos con usted, contigo, con ustedes, con gente así, para que ya no se sientan solos. Afortunadamente se tiene que hablar del estigma social porque es algo que nosotros también estamos haciendo activismo y un montón de cosas para no ser discriminados, para que el hermano de Luisa, para que el hijo de Ale, para que Elías como papá y como hermano y como hijo, no seamos discriminados. Eso es una de las metas que tenemos. Yo siento que uno va aprendiendo mucho de su enfermedad. Y como tú decías, por ejemplo, ahí en Barcelona ahorita nos estamos dando cuenta cómo también tienen problemas. Aquí de las primeras entrevistas que yo tuve cuando empezó el desabasto, fue de un paisano tuyo del país, México, del periódico El País México, Alonso Viña, que ahí luego te voy a pasar el contacto también por si quieres platicar luego con él. Y él decía, él está en México, estaba cubriendo el desabasto, y él me decía, es que esto en España sería un escándalo, ¿no? Y aquí no pasa nada, ¿no? México es un país sumamente corrompido, ¿no? Sumamente corrupto. Entonces, yo te veo muy, muy, muy funcional y que tenemos que romper para que vaya bajando el estigma. Yo en lo personal creo que sí está funcionando. O sea, que mucha gente hable del tema en todos lados, en las redes sociales, en México y donde sea. Yo creo que nos ha ayudado, al menos así lo hemos visto nosotros como activistas y como un comité que formamos, vemos como que, pero sin embargo, ahorita tú decías, no, pues yo pongo mi granito de arena, no, pues eso es un cachote de arena, porque es cuando uno debe de empezar a perder el miedo de que no importa, ¿no? O sea, no importa qué piensen los demás. O sea, si no lo entienden, está bien. Mencionaste algo muy importante de cómo la gente sí se trata de proteger porque les da miedo. No saben, no saben así. También de mí me han dicho, oye, pero tú no te pones mal así. Y dices, no, afortunadamente yo no he rebasado líneas peligrosas, ¿no? Porque vas adquiriendo conciencia de tu enfermedad. Y tú allá en Barcelona, conoces más gente que tenga esquizofrenia y que se desenvuelva como tú, o sea, que haga otras actividades como trabajar o estudiar allá en Barcelona, David? Bueno, primero de todo agradecerte, luego podemos hablar de proponer este grupo, estas páginas de activismo en la comunidad que estoy yo, que creé yo. Ahora mismo hay 2.550 personas entre pacientes y familiares y yo creo que puede ser una buena forma de expandir, como tú has dicho, si yo estoy aquí hoy, si hago los podcasts, si tal es para poner pues ese, llámalo cachote o granito o semilla, pero al final es para normalizar una enfermedad que existe, que es como cualquier otra, y en la medida que hablemos de ella, como tú bien dices, y podamos entenderla un poco mejor, de cara sobre todo también, creo que se sufre mucho los que son familiares, y aquí tenemos dos casos, y si luego quieren hablar, pero a veces sufre más el de alrededor que el mismo paciente. Entonces, el tema que me preguntabas, antes decirte que
Aquí en España la medicación funciona bien. Yo ya me había enterado del tema del desabasto por otros compañeros y compañeras, pero aquí en España funciona bien. Aquí en España yo cuando brotaba me llevan a un hospital psiquiátrico gratuitamente. Aquí la seguridad social, aquí todo funciona. Si no tienes plata o dinero, aquí lo llamamos dinero, tú puedes ir al psiquiatra, tienes la medicación con receta, la tienes muy barata. Yo ayer, por ejemplo, yo tomaré unas 5 o 6 pastillas al día de 4 medicaciones diferentes y me salió por 4 o 6 euros. Entonces, también las pensiones. Yo he conocido casos, respondiendo a tu pregunta, muy pocos casos, pero los hay, pero muy pocos que hacen vida normal. Hay gente que puede hacer vida normal, que se cuida mucho. Yo la verdad he sido muy rebelde y, y decir que en la medida que no te cuidas es peor, porque yo me empecé a deteriorar y cuando tenía 26 años empecé a deteriorarme cada vez más y yo no seguía las pautas de medicación, yo me drogaba y no me drogaba todos los días, pero como tú dices, por comorbilidad y todos los temas, pues me toqué más y más y más. Y hasta el final dije, yo llevo ahora como 8 años que yo me compro yo la medicación, sigo las pautas, yo voy a la farmacia. Esto no es normal. O sea, yo me he dado cuenta con el tiempo que la gente no funciona. Por eso hablo de los niveles, porque digo, ostras, digo, yo no soy, y he conocido gente que sí que ha logrado trabajar, tener pareja, tener hijos, ha logrado, mm, pero muy pocos, muy pocos. Somos muy pocos los que hemos podido trascender un poco esto, ¿no? Y si he tenido esta suerte, pues al final un poco devolverla es estando hoy aquí, ¿no? No sé si respondo a tu pregunta, pero cuesta mucho ver gente que funcione de manera Óptima, apta, ¿no? óptima, Óptima. correcto, óptima para, para llevar una vida dentro de lo que cabe normal. No lo veo, Lo que yo he no es lo descubierto, exacto, lo que yo he descubierto es que entre más hablamos de esto, más creamos resiliencia. Y aquí yo me he dado cuenta también en el caso de mi familia, a pesar de que soy un ser que me quieren y me aman, fue muy difícil entender mi enfermedad, ¿no? Porque también pasé por un montón de lugares, por excesos, por un montón de cosas hasta que yo decidí empezarme a tratar. Cuando yo creo que ya en mi caso personal sí había indicios en mi niñez, por ejemplo, con la pesadilla que para mí siempre ha sido conciliar el sueño, que se debió de haber tratado, pero también llega el momento en el que ves a tu propia familia y por eso yo les tengo gran cariño a las compañeras y compañeros que son familiares, porque estás viendo la otra cara, como bien mencionas tú. No estoy seguro si sea muy bueno comparar quién sufre más, ¿no? Yo creo que el sufrimiento y es para ambas partes, no sé quién sufra más. Los familiares tienen preocupaciones y nosotros otras. Por ejemplo, lo que tú mencionabas, ahorita a mí me están quitando un medicamento con el que estuve 15 años, que es la mitriptilina. Y es un proceso difícil, pero y me ayudó y valió la pena. Y yo acepté porque también luego tendemos mucho a investigar de los medicamentos que nos están dando, ¿no? Y ves los efectos secundarios, que es algo que yo ya no recomiendo porque te puedes llegar a sugestionar mucho, pero yo también tuve problemas con la libido, tuve problemas con la concentración, tuve problemas de cómo soñaba cuando dormía, ¿no? De cómo me irritaba más fácil y me he dado cuenta, por ejemplo, en mi caso, cómo es cíclico y te tienes que acostumbrar a esos ciclos donde luego no quieres hacer nada y de repente acá el hablar de este tema del desabasto, de la estigmatización y todo, y yo creo que te ha pasado lo mismo a ti, como que te pone la pila, o sea, como que te hace levantarte en los dos pies y decir, no importa que hoy no quiera hacer nada, pero quiero escribir un guión para subir un video acerca de esto, ¿no? Yo quiero que te aquí, consideres parte de esta comunidad. Sí, dime. aquí remarcar varias cosas. La verdad que has dicho cosas muy interesantes. Primero, depende de uno. Cuando uno decide cuidarse,
y cuando uno decide sobre sí mismo, porque hay muchas veces que uno no quiere. A mí me pasó durante muchos años que uno no quiere entender, uno no quiere medicarse y por mucho que los demás le digan, entonces es cuando uno decide por sí mismo entender, curarse, seguir las pautas, entonces se allana el camino. También has dicho cosas muy interesantes que quería remarcar. Los efectos secundarios de la medicación, la libido, todo eso te afecta o la de la desatención o la Concentración. manera de expresarte y todo eso marca mucho, ¿no? Bueno, había varias cosas que quería comentar, la verdad que se me olvidan, pero, pero muy interesante, te agradezco y la verdad que todo me apoyo en lo que necesitéis. Sí es verdad que no hay que marcar quién sufre más, quién sufre menos, pero a veces son los olvidados, los de alrededor. En este caso yo creo mencionar los familiares y la gente que te quiere. Creo que también sufre mucho, pero sufre mucho en general también por cualquier patología, ¿no? Cuando una persona también sufre de adicción, cuando una persona sufre de depresión, la gente no lo entiende y como tú has dicho, el rechazo, yo lo entendí, dije, ostras, normal, porque yo cuando empecé a hacer activismo, yo viví en Madrid 2 años, mi expareja de ese entonces vio la locura que yo llevaba encima y bueno, son circunstancias de la vida, pues yo cuando intentaba quedar o proponer planes para gente que tenía mi condición o condiciones similares, la verdad que cuando hablas con alguien y está en modo out, es que entendí, dije, ostras, hasta a mí me genera rechazo. Yo tengo una empatía a día de hoy, porque, bueno, también dada mi madurez y mi experiencia, pues ahora me sé manejar mejor, pero yo también he sentido rechazo cuando he visto que no sé, no puedo entablar una conversación o no está, esto no se está comunicando bien. Entonces a mí también me da rechazo. También otra cosa que has dicho, eh, el hecho de bueno, ahora me vendrá, pero importante todo esto también, la diferencia entre países, de cómo en cada país es diferente. Yo la verdad que aquí las pensiones son mucho mejores que hay en México o en Chile, lo sé de compañeros y compañeras. Eh, el tema que tú has dicho, que es el que quería decir, que ahora me viene a la mente, el hecho de que en la medida que hablamos y ves que no eres el único, porque lo he probado y lo he visto en otra gente, dices, ok, me ayuda, no estoy solo, porque esto es gracias a las redes sociales, a todo el activismo, pero es que lo noto en la comunidad de Facebook que abrí hace año y medio. La gente habla y el expresarse y el decir, ok, a este le pasa lo mismo, ostras, este la medicación, ostras, este tiene los mismos brotes que yo. Todo eso te hace sentir parte de algo, incluso se crean grupos de WhatsApp, se hablan, pueden surgir. Yo a veces pienso que puede surgir alguna pareja y decir, ostras, pues vale la pena. Y esto es gracias al siglo XXI de que haya, yo en la comunidad de Facebook, yo soy de Barcelona y habrán de todos los países, incluso me he encontrado gente de África y cada uno puede contar su experiencia y salir de esa desesperación. También en familiares y también en terapeutas agradecen porque hasta el mismo terapeuta, por mucho que tengas la teoría, tú no entiendes. El psiquiatra a día de hoy, a pesar de que he estudiado un psiquiatra, al menos hablo de mi experiencia, te da medicación y te acompaña a lo justo. Medicación, te paro y tal. El psicólogo, quiero remarcar que es muy importante la psicoterapia, porque en la medida que tú hablas, que te ayudan a gestionar tus emociones, todo un proceso lento, pero yo considero que es más importante la psicoterapia incluso que la. Tiene que ser complementario, pero creo que puede ayudar más gente que pueda expresar cómo se siente, gente que le enseñen herramientas para gestionar ciertas cosas y todo este conjunto hace que puedas guiarte un poco mejor por la vida, ¿no? Pero bueno, eso, que gracias y nada, estoy
para lo que necesitéis, también si me queréis preguntar cualquier cosa. No sé si me he explayado bien, si he contado Súper bien. No, bien. ha Excelente, estado David. bastante bien, ha estado bastante bien, David. Fíjate que, bueno, vamos a hacer un pequeño comercial porque a mi compañera Luisa ya se le olvida hacer el comercial, pero ya le digo. Pero, Pero ahorita tú hasta eres- David va a hacer su comercial. Sí, sí, por sí, sí. supuesto. Si tú fuiste afectado por este desabasto de medicamentos psiquiátricos este año 2023 o eres paciente, familiar o algo así y deseas unirte a esta red de apoyo, a este colectivo de medicamentos para mentes libres MX, queremos hacerte una cordial invitación para vencer el estigma, para reforzar esta red de apoyo. Te puedes comunicar al teléfono o nos puedes mandar un WhatsApp a los teléfonos 5533-784435 y el segundo no me acuerdo porque es de esta. Luisa, si lo sabes, debe de ser un efecto secundario de mi medicación, pero nada más se lo sabe Luisa. Es 55 44 81 63 44. Aquí Elías tiene a su asistente personal, no pasa nada. Pues, No. pues Y deciros por que, favor, David, dinos cómo se llaman tus páginas de Facebook, si te ok. encontramos en Insta, cuéntanos todo sobre tus redes, porfa. Bueno, deciros ante todo que agradeceros, deciros que ya tenéis un miembro más de vuestra comunidad, deciros que puedo, lo que necesitéis o cuando queráis, podéis contar conmigo. Remarcar que hay una comunidad en Facebook que, haciendo comercial, aquí se dice un poco de publicidad, se llama Personas con Esquizofrenia, Grupo de Autoayuda, en un grupo de Facebook. Podéis entrar, yo os validaré y ahí veréis un montón de casos. Hay tanto pacientes, terapeutas y familiares y cada uno cuenta su experiencia, se abren grupos de WhatsApp, se pueden hablar de muchos temas, de muchas inquietudes. Y por otro lado, tengo dos podcasts, uno se llama Neurodivergentes, que lo hago con, yo tengo un apodo que es Vega y lo hago con Marcendi, que ella es de Natural de México y hicimos un podcast llamado Neurodivergentes de una manera un poco, no bien podcast porque no está grabado, pero no está en vídeo. Y luego tengo un podcast que es Todo bien ahí arriba, que en este hablo sobre Qué todo, bonito. es mío propio, y hablo sobre todo de salud mental en cuanto a la esquizofrenia y de la adicción a las drogas, que es otro tema importante aquí. Y bueno, el feedback es positivo, hay gente que le puede servir. Yo, como os digo, lo hago totalmente gratuito para poder aportar a la comunidad y creo que a mí también me sirve poder contar mi experiencia para tener en cuenta de dónde vengo y bueno, un poco esto es lo que os quería decir. Gracias, David. Excelente. Yo voy a dar un Oye, mensajito de sí, esto sí, sí. referente a lo que hemos hablado, del estigma, de la falta de, pues, de educación, tanto de gobierno como de las personas, ¿no? Bueno, pues necesitamos autoridades que nos ayuden a informar, pero informar de manera responsable, generosa, amable y empática, sobre todo los temas de condición y de salud mental. Tenemos mucho que aprender, también necesitamos buenas leyes que nos ayuden a las personas con alguna condición mental. Y refiriéndome a buenas leyes, hablo de esto de que si tienes cita con el psiquiatra, que sea una cita continua, que no sea cita de aquí hasta 4 meses, porque las citas aquí en México, híjole, están larguísimas, pueden durar, puedo ponerle cita yo a mi hijo ahorita y en 4 meses, 5 meses tengo la otra. Entonces, no existe esa prioridad en la cual, o sea, pueda ver el psiquiatra mes con mes, porque nos hablaste, David, que allá que estaba mes con mes, no creo, la del psiquiatra. Yo pudiese decir, ojalá fuese aquí en Hermosillo, en México, así, porque las citas están completamente largas. Y también que las autoridades pongan en marcha la educación referente a esto, programas para que la gente sea más empática y más sensible. Ellos son los que deben primeramente dar este ejemplo. Y Sí. leyes en todos los aspectos, ¿no? No, y aparte Importantísimo. que la ciencia, que los gobiernos de todos los países inviertan más en ciencia, en Claro, investigación, para que precisamente los que somos pacientes no suframos ya este,
tantos efectos secundarios que afectan, porque afectan mucho la calidad de vida, uno decide aceptarlos porque los beneficios son mayores. Sin Exacto. embargo, yo creo que en España, en México, se necesita una inversión para el sector científico de investigación. Investigación, exactamente, Elías, porque yo creo que es no sé si uno de los sectores menos atacados, el de salud mental. Y no sé en qué parte leí que hace qué tanto tiempo no se investiga referente a la esquizofrenia. Sí, la verdad que bueno, en Latinoamérica tenéis menos avances que aquí en Europa. Al menos yo hablo de España, os entiendo porque es diferente en muchos aspectos. Y nada, lo que decís, sobre todo Alejandra, del tema de concienciar, de seguir profundizando, de las citas, eh, es un trabajo, pero yo creo que estamos mejor que hace 40 años y podemos estar mejor dentro de 40 años. Claro. Y es todo un proceso y todo empieza por pequeñas cosas como esta, Alejandra, y compañía. Empieza con pequeñas cosas así que podamos hablar, darle voz y bueno, supongo que a ver si llega a gente y podemos seguir avanzando. También ellos tenéis que pensar que el servicio sanitario va con ya un cacao de por sí, tienen un ritmo laboral tan alto que no pueden atender de manera que ellos también les gustaría y bueno, supongo que entre todos siempre lo podemos mejorar. Así es. Muchísimas gracias, David, porque eres la esperanza de muchos que estamos en esta Sí, situación. sí, David. Y bueno, pues David, no sé si ya para terminar, 2, 3 minutitos, nos pudieras compartir un mensaje que llegue a aquellos miembros del colectivo que, bueno, aún no les llega su medicamento, hay desesperanza, hay estrés, hay angustia de cómo me voy a sentir si ya ahorita me siento mal con este cambio de medicamento, el laboratorio todavía no funciona. Tú que estás en este momento funcional, que tienes las palabras correctas, ¿qué mensaje pudieras decirles? ¿Alguna estrategia que a ti te haya funcionado? No sé, yo no me atrevo muchas veces a decirles, párate y haz ejercicio, medita. No me atrevo, David. Sin embargo, creo que tú estás en otra trinchera, que tu mensaje puede llegar con mucha más confiabilidad. Bueno, primero de todo, gracias. Primero de todo, decir que tenéis todo mi apoyo, decir que cada caso es un mundo, que no os sintáis juzgados, que es una enfermedad más, que no somos locos, somos unas personas con dificultades. Como bien dice, a mí me ha ayudado mucho meditar, me ha ayudado mucho la psicoterapia, me ha ayudado mucho a hacer deporte, me ha ayudado mucho a hacer como que sí hasta que sí. Es importante que a pesar de vuestra condición lo intentéis. Yo estudié, yo trabajé, yo tuve una relación, me la he pegado de todas las maneras y no me ha salido bien. A día de hoy soy pensionista porque me veía muy difícil, pero el hacer como que sí hasta que sí, al final me ha hecho poder estar aquí y tener más capacidades, ¿no? Porque si te quedas encerrado en no, 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 nunca vas a avanzar. Mi mensaje es de esperanza, que tenemos que ser fuertes, sobre todo los de esta condición, que tenemos que cambiar, que tienen que vernos, que podemos, que luchamos y que lo hacemos todos a una. Y eso creo que es lo más importante, que puedan entendernos y que nosotros demos todo para seguir mejorando y al final es nuestra parte, ¿no? Si hablamos de nuestra parte, que es pues intentarlo de la mejor manera posible, seguir las pautas, poder, dentro de nuestras dificultades, pero poder hacer las cosas que nos vienen bien, poder intentarlo. Si fracasamos, lo volvemos a intentar y si no, lo habremos intentado, pero en la medida en que lo intentes, estás avanzando. Y es una manera también de reivindicarnos, reivindicarnos dentro de la sociedad. Y solo por eso creo que vale la pena. Así que todo mi apoyo, todo el que me necesite puede contactar conmigo, mi teléfono,
grupo de Facebook. Yo estaré encantado de ayudaros y la verdad que ante todo gracias por dejarme participar. Y bueno, para mí ha sido un placer. No, Para al nosotros, contrario. muchísimo más. Fue un honor escucharte, el que seas una persona tan resiliente, con tanta fuerza. Eso de veras, a todas las personas del colectivo y todos los que nos escuchan, nos da mucha fortaleza. Muchísimas gracias, David. Gracias, muchas gracias, David. Gracias a los tres. David, te mandamos un abrazo muy mexicano. Ok, muchísimas gracias de vuestro amigo de Barcelona. Gracias. Que Venga, descanses, un David. abrazo. Buenas noches, Gracias. David. Vale, Es muy noche buenas para ti. noches. Buenas noches, hasta Chao. luego. Bye. Cierro, ¿eh? Bye. Sí.